Ella era el rostro de la compasión ante las cámaras. Clarice, una millonaria de mirada fría, posó a la perfección junto a niños pobres en la gran inauguración de su organización benéfica. Los flashes la adoraban. Pero en cuanto se apagaron las luces, también lo hizo su pretensión. Desechó todas las cartas de agradecimiento y se marchó, descalza, entumecida. Al día siguiente, se sentó sola en un banco de la ciudad, con la mirada perdida. Un niño sin hogar se acercó con un sencillo dibujo a lápiz, sosteniéndolo con silenciosa esperanza. Ni siquiera lo miró. Lo arrugó, lo tiró al suelo. Pero cuando el niño se giró para irse, dudó, se agachó, lo desdobló, y lo que vio la dejó paralizada. Su nombre era Malik. Lo llamaban el niño sanador. 7 años, sin familia, sin dirección, sin un lugar al que volver. Deambulaba por Fulton Street, el tramo más glamuroso del distrito financiero de Manhattan, un lugar de coches de lujo y zapatos lustrados donde nadie miraba jamás la acera. Pero Malik no suplicó. Simplemente se sentó en silencio, con las piernas cruzadas sobre la piedra fría, con un cabo de lápiz y un bloc de papel arrugado. Dibujaba suave y pacientemente, imágenes llenas de calidez, un sol con largos rayos, manos unidas, el contorno de una casa sin paredes. Otras personas sin hogar cercanas susurraban sobre él. Lo llamaban el niño que sana porque de alguna manera los dibujos que repartía hacían llorar a los desconocidos. Como si cada boceto hubiera llegado a un lugar dentro de ellos que habían enterrado hace mucho tiempo. Una vez el cielo se abrió con la lluvia. La gente corría con paraguas protegiendo sus abrigos y sus teléfonos, pasando por encima de la figura acurrucada de un niño pequeño en el suelo. Malik no se movió. En cambio, deslizó suavemente el periódico de debajo de él y cubrió a un pequeño perro que temblaba a su lado. Luego sonrió y volvió a dibujar. En otro mundo, a pocas cuadras de Malik, vivía Clarice. La gente la veía a menudo salir de un elegante Rolls Royce negro envuelta en un largo abrigo de diseñador, con gafas de sol puestas y el rostro inmóvil como el mármol. Tenía 45 años, era millonaria hecha a sí misma y directora ejecutiva de un imperio global de inversiones. Su agenda estaba abarrotada, pero por dentro era una pizarra en blanco. Su rostro nunca sonreía. Sus ojos nunca lloraban. Cada decisión que tomaba se sopesaba en función de las ganancias y las pérdidas. Para Clarice, la caridad era una estrategia de marca. Después de cada ceremonia pública de donación, regresaba discretamente a su ático con vistas al horizonte. De camino, su asistente le entregaba un fajo de cartas escritas a mano, mensajes de niños enrollados a mano agradeciéndole por salvarnos la vida o darnos de comer. Clarice apenas los miraba. Tomaba todo el fajo, entraba en su habitación, y sin dudarlo, los tiraba a la basura. Como quien tira una taza vacía. Sin culpa, sin pensarlo. Para ella, la filantropía no era más que relaciones públicas pulidas. Niños, pacientes con cáncer, personas sin hogar. No eran personas. Eran accesorios. Fondos para hacer que la marca Clarice brillara más. Pero una vez, Clarice tuvo un hijo, Nathan, de 7 años. Murió de cáncer mientras ella estaba en el extranjero por negocios. Ese día, Nathan la llamó. Ella no contestó. Nunca llegó a su último cumpleaños. El único regalo que dejó fue una pequeña caja de cartón, hecha a mano, tambaleante. Dentro había un dibujo a crayón de su familia y una línea temblorosa de palabras. Te quiero, mami. Clarice nunca volvió a abrir esa caja. Se quedó enterrada en lo profundo de un cajón, como una herida que se negaba a cerrar. Esa tarde, Clarice regresó al mismo banco de piedra, escondido en la esquina de una calle tranquila, flanqueada por viejos edificios de ladrillo. No había sol, ni lluvia, solo ese tipo de clima intermedio. El tipo que se siente como una espera como ella. Se quedó quieta, con las manos envueltas alrededor de una taza de café caro que no bebió. Sus ojos miraban fijamente la acera sembrada de hojas secas.
Una pequeña figura se acercó en silencio. Ningún paso. Apenas levantó la vista a tiempo para notarlo. Un niño negro, de unos 7 años, vestido con ropa sencilla y ligeramente sucia. Pero sus ojos brillaban. Un brillo inusual. No suplicó. No habló. Se quedó frente a ella, observando en silencio la máscara congelada de la mujer que ni siquiera se molestó en mirar atrás. Pero su mirada no era curiosa. Estaba escuchando, como si intentara oír algo que no se podía oír con oídos. Un latido lento. Un dolor firmemente oculto. Un par de ojos que no habían llorado en años, pero que una vez lloraron demasiado. Entonces, sin decir palabra, el niño le ofreció con delicadeza un trozo de papel, un dibujo ofrecido cuidadosamente con ambas manos, como si estuviera regalando lo único que importaba. No para pedir nada, sino para consolarla. No sabía su nombre, pero de alguna manera, Malik sabía que esta mujer necesitaba sanación más que nadie en esa calle. Clarice frunció el ceño. No le importó. Ni siquiera miró el papel. Su voz fue cortante como si rompiera el hielo. No, vete. Pero Malik no se inmutó. No retrocedió, no se enojó. Le arrebató el dibujo de las manos, lista para lanzarlo, pero su mirada se desvió hacia abajo. 3 figuras cogidas de la mano bajo un sol redondo con un rostro sonriente. Algo afilado se retorció en su pecho, pero el instinto de apagarlo fue más rápido. Sin pensarlo, rompió el dibujo en pedazos, lo aplastó en su mano y lo dejó caer a la fría acera. No necesito estas tonterías. Malik bajó la mirada al papel arrugado, luego la miró a ella y dijo suavemente como el viento pasando por las mangas de un abrigo. Creo que sí. Eso fue todo. Sin ira, sin culpa. Por un instante, Clarice se congeló. Habían pasado años desde que la voz de una niña la había dejado sin palabras. Malik no esperó. Se dio la vuelta y se alejó sin prisa como un pequeño peregrino que hubiera hecho lo que vino a hacer. Sin pena, sin amargura, solo una comprensión silenciosa, como si ya conociera la vida demasiado bien para su edad. Clarice lo miró fijamente mientras su diminuta figura se perdía calle abajo. Le temblaba la mano. Se agachó, recogió lentamente la bola de papel y la desdobló con el corazón encogido. 3 personas cogidas de la mano bajo un sol radiante. Líneas sencillas, infantiles, pero dolorosamente familiares. Parecía casi idéntico al dibujo que Nathan le había dado una vez, el que había guardado en un cajón, demasiado asustada para volver a verlo. Clarice no dijo nada. Solo una lágrima cayó y aterrizó justo en el sol radiante. Por primera vez en años, Clarice se dio cuenta de que no era tan fuerte como creía. Al día siguiente, Clarice volvió a sentarse en el viejo banco de piedra. Su taza de café reposaba a su lado, intacta, fría hacía tiempo. El cielo estaba más gris hoy. Una suave brisa soplaba, trayendo consigo la mezcla de gases de escape y lluvia lejana. No esperaba volver a ver al chico, pero Malik regresó. La misma pequeña figura, los mismos pasos silenciosos, como si no quisiera molestar a la acera. Clarice se tensó al ver esa silueta familiar. Se levantó bruscamente al ver que él se acercaba. Te dije que no necesito esto, espetó. Esta vez, su voz no era fría. Era furiosa. Tengo dinero. No soy débil. No necesito compasión. Su voz resonó por la calle, tan aguda que hizo que algunos volvieran la cabeza. Malik se estremeció, solo un poco. Retrocedió medio paso, pero no lloró. No corrió. Simplemente bajó la cabeza y metió la mano lentamente en su bolsillo. Sacó una hoja en blanco. La depositó con delicadeza en el banco junto a ella, como quien pone flores en una tumba. En la página, dibujado con lápiz suave, había un corazón roto partido por la mitad. Y junto al corazón, una pequeña figura permanecía sentada en silencio al borde de la fractura. Sin abrazarlo, sin intentar arreglarlo, simplemente sentada allí, con la cabeza gacha y las manos apoyadas en las rodillas dobladas. Sin palabras,
sin explicaciones, solo un dibujo, quieto y silencioso, pero susurrando algo que solo el corazón podía oír. No puedo arreglarlo, pero puedo soportarlo. Malik no dijo nada más. Se dio la vuelta y se alejó. La pequeña figura desapareció una vez más en el bullicio de la calle Fulton. Clarice se quedó paralizada, con las manos ligeramente temblorosas, el corazón latiendo a un ritmo extraño, como si alguien acabara de llamar a una puerta cerrada desde hacía mucho tiempo en su interior. No lo siguió, pero unos minutos después, se encontró mirando en la dirección en la que se había ido. Al otro lado de la calle, cerca de una farola oxidada y un cubo de basura abollado, Malik estaba agachado junto a otra niña sin hogar. Los dos niños compartían un trozo de pan seco, partido a la perfección por la mitad. Sin palabras, sin peleas. Lo justo. Clarice observó en silencio. Luego se giró para irse. Pero en ese instante, ese pequeño momento de silencio, algo en su mirada cambió un poco. En su mano, aún sostenía el dibujo. Esta vez lo observó con más atención. Estudió la pequeña figura junto al corazón roto, la quietud, la comprensión, la dulce presencia de alguien que conocía el dolor, pero eligió sentarse a su lado, no huir de él. Y sin saber por qué, dobló el periódico con cuidado y se lo llevó a casa. 2 días después, Clarice regresó al mismo banco de piedra. Su rostro se veía más delgado. Las ojeras se habían profundizado. El lápiz labial que se había aplicado con tanta precisión se estaba desvaneciendo, agotado por el cansancio. El cielo seguía gris sobre la ciudad. El aire era frío, inmóvil. Su taza de café reposaba a su lado, intacta de nuevo. Cerca del mediodía, sin un sonido, sin un grito, Clarice se desplomó hacia adelante. Se desmayó en silencio. Peligrosamente, la gente seguía caminando. Nadie se detuvo. Nadie lo notó excepto uno, Malik. Desde la esquina de la cuadra, el niño llegó corriendo, sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente como por instinto. Cruzó la acera como una flecha, llegó a su lado y la sacudió por los hombros. «Señora, señora». No hubo respuesta. Aún así, no se rindió. Malik se giró, agitando sus bracitos. «Ayuda. Alguien, por favor». Un adulto lo ignoró, luego otro. Finalmente, alguien se detuvo, sacó un teléfono y llamó al 911. Cuando llegó la ambulancia, Mick se subió a la parte trasera sin dudarlo. No lloró. No entró en pánico. Simplemente permaneció sentado en silencio, agarrando su gastada bolsa de lona, la que tenía la correa rota y estaba llena de restos de lápiz y dibujos arrugados. Sus ojos no la abandonaron. Clarice, pálida, inconsciente, silenciosa. Despertó a la mañana siguiente con las paredes blancas y el goteo constante de una vía intravenosa en su brazo. No había nadie conocido sentado a su lado. Ni familia, ni colegas, solo una cosa colocada cuidadosamente en la mesita de noche. Un dibujo a lápiz suave, casi fantasmal. Alguien había dibujado a una mujer dormida en la cama, y a su lado estaba sentado un niño pequeño que la observaba en silencio, protectoramente. No había ningún mensaje, ningún nombre, solo la imagen. Pero la dejó sin aliento porque antes de despertar, Clarice había soñado. En la neblina de ese sueño, oyó una voz que conocía mejor que la suya. «Mamá, mamá». Nathan. Se giró, buscando en la niebla, llamando, pero él no estaba allí. En cambio, una pequeña figura dio un paso adelante y llenó el espacio vacío donde solía estar su hijo. Malik. No dijo nada. Solo la miró con ojos que no pedían nada. No ofreció culpa, solo una bondad serena y silenciosa. La clase que no exige ser notada. Clarice se incorporó. Su mano temblaba al alcanzar el dibujo. No sabía por qué le dolía tanto el pecho, por qué se le cerraba la garganta, porque sentía como si alguien hubiera tocado una vieja cicatriz que nunca sanó del todo. Se giró hacia la ventana del hospital.
El sol de la mañana se filtraba a través del cristal. Suave, distante. Parecía una mañana cualquiera, pero de alguna manera no lo era. Volvió a mirar el dibujo. Aún contenía calor. La fama, el dinero y las relaciones arrastran a la gente como un río embravecido tan rápido que olvidamos el lugar tranquilo dentro de nosotros. El que una vez albergó compasión y una especie de paz que no necesitaba nada para existir. 3 días después de despertar en el hospital, Clarice regresó a Fulton Street. Pero esta vez, no para tomar café ni esconderse del mundo, no para escapar de la soledad y el silencio. Vino buscando a un niño, sin disculpas, sin lágrimas, sin palabras temblorosas. Vino con acción. En su mano llevaba una pequeña bolsa de papel. Dentro había 2 sándwiches calientes, una botella de agua y un pañuelo limpio calentado suavemente en el bolsillo de su abrigo. Sus dedos aún temblaban ligeramente por la medicación. Pero esta vez, no se dio la vuelta. Encontró a Mollik cerca del mismo lugar, sentado junto a una farola oxidada, dibujando formas en el polvo con un palo roto. No lo llamó. Simplemente se sentó a su lado. Malik levantó la vista. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, solo una mirada tranquila y firme, como si hubiera sabido desde el principio que ella regresaría. Ella le ofreció el sándwich. Él lo tomó con ambas manos, asintió una vez. No preguntó por qué había venido. Ella no dijo que lo sentía. Entre ellos hubo un silencio, pero no uno incómodo. Después de un momento, Malik habló. Su voz era suave, como el viento deslizándose por el pavimento. No tienes que esforzarte tanto para ser fuerte. Miró hacia el cielo gris pálido y añadió, si te dejas llevar un poco, quizás sientas algo. Todavía hay paz en tu interior. Nunca se fue del todo. Simplemente olvidaste cómo recuperarla. Clarice se quedó paralizada un instante. Un niño de 7 años acababa de decir algo que le atravesó lo más profundo del alma, como una verdad universal pronunciada por un pequeño profeta. Se giró para mirarlo. Esta vez, su mirada no era penetrante. Su ceño se suavizó, la primera señal visible de que algo estaba cambiando. Pronto, los dos estaban sentados juntos en la acera, compartiendo sándwiches. Clarice comió despacio, como si saboreara fragmentos de recuerdos enterrados hacía tiempo. Preguntó, ¿no te da miedo pasar hambre? Mali dio un pequeño bocado y respondió, todos temen pasar hambre, pero el peor miedo es ser olvidados. Clarice dejó de masticar. Lo miró y, por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por debilidad, sino porque, en sus palabras, se sintió olvidada. Durante todos estos años, se creyó fuerte porque había sobrevivido. Pero la verdad era que hacía mucho que se había ido. Desde que el mundo dejó de verla como humana y solo como un nombre en contratos, hojas de cálculo y comunicados de prensa. Ese día, no prometió nada. Pero esa noche, de vuelta en casa, Clarice abrió su bandeja de entrada. Empezó a leer los correos electrónicos, los de organizaciones benéficas que había ignorado durante años. Y por primera vez, no solo los hojeó, sino que leyó. Una semana después de su tranquilo sándwich en la acera, Clarice empezó a entrar en lugares que nunca antes había pisado. No con su cuenta bancaria, ni con ayuda de la asistencia, sino con sus propios pies. Siguió a Malik por callejones estrechos, pasando junto a las filas de distribución de comida, entrando en edificios de apartamentos en ruinas donde en realidad no vivía gente. Sobrevivieron. Una tarde nublada, empezó a llover. Los dos se refugiaron bajo el toldo de un viejo centro comunitario. Paredes manchadas, ventanas empañadas, el olor a piedra mojada y papel viejo flotando en el aire. Y entonces Clarice lo vio. Un letrero de madera descolorido clavado junto a la puerta, apenas legible por el tiempo y el clima. Programa de apoyo para niños sin hogar patrocinado por Clarice Holdings. Congeló su nombre, su empresa. Había olvidado que incluso estaba aquí. Solía quedarme aquí, dijo Malik en voz baja,
señalando hacia el pasillo interior. Tenía unos 4 años y medio, pero el lugar cerró. Después de eso, todos fueron enviados a otro lugar. El pecho de Clarice se encogió. De repente, los recuerdos volvieron a la vida. Fríos, agudos e inesperados. Hacía 5 años. Sala de juntas, PowerPoint, recortes presupuestarios. Ella fue quien autorizó el cierre de este mismo programa. ¿La razón? Simple. Hemos completado la campaña de marca. Bajo retorno de la inversión, sin exposición real. No es escalable. Córtenlo, había dicho frente a una sala de juntas llena. No somos una organización benéfica. Invertimos en imagen. Esa es la diferencia. Había usado a los niños sin hogar como estrategia de marketing. Y cuando la campaña no generó suficientes compartidos, clics ni aumentos de ingresos, la desactivó sin dudarlo. Y ahora, el mismo niño que su sistema había descartado era quien la curaba suave y silenciosamente. Clarice permaneció de pie frente al centro, quieta y en silencio. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, empapando la acera. Se giró hacia Mollik. Sin resentimiento en su rostro, sin amargura. Seguía siendo el mismo Mollik, sonriendo levemente, sosteniendo una bolsa de papel con media corteza de sándwich dentro, esperando a que dejara de llover. Clarice levantó la cara, dejó que la lluvia difuminara la fractura en sus ojos. Nunca se había considerado una mala persona. Pero por primera vez en su vida, se sintió avergonzada. No porque hubiera cometido errores, sino porque alguien a quien había lastimado seguía siendo amable con ella. Al caer la tarde, una suave brisa susurraba entre las hileras de árboles quebradizos. Clarice estaba sentada junto a Malik en el viejo banco de piedra. Sin maquillaje, sin reloj de diseñador, solo una mujer, con el pelo suelto y las manos vacías. No lo miró al hablar. Su voz era suave, casi un susurro. No quiero cambiar tu vida. Pero si alguna vez lo deseas, algún día espero poder llamar familia a alguien como tú. Mollik guardó silencio un largo rato, no porque no estuviera seguro, sino porque la escuchaba con todo su corazón. Se giró hacia ella con una mirada serena como el agua. Y entonces asintió. No porque necesitara refugio, no porque deseara mejores condiciones, sino porque por primera vez en su vida, el amor lo invitaba, no lo rescataba la compasión. Clarice no lloró, pero sus dedos se entrelazaron suavemente, como si sostuvieran algo frágil, algo en su interior que comenzaba a derretirse lentamente. Pasaron los meses. Clarice vendió discretamente gran parte de su riqueza. Cada fin de semana, ella y Malik conducían a pueblos rurales remotos, rincones olvidados del mundo. Repartían comidas calientes, libros y abrazos. Nadie la reconoció como millonaria. Ella no quería que lo hicieran. No le quedaba nada que demostrar. Una noche, en el bolsillo interior del abrigo de Clarice había un papel doblado. Mali se lo había entregado sin decir palabra. Lo abrió lentamente. Era un dibujo, una mujer sonriendo, abrazando con ternura un corazón, entero, intacto, ya no solo un corazón que había permanecido en silencio junto a él el tiempo suficiente para sanar.